apoyar la presentación, pero no sé que no se invitó usted. Pero vamos a ver. Ahora a continuación, de parte de la empresa Logitech, que siempre nos ha apoyado y ha estado presente cuando le hemos solicitado para diferentes tipos de eventos de seguridad, está el ingeniero Ángel Santiago Gutiérrez, egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Actualmente desempeña temas de seguridad eléctrica, calidad de energía, mantenimiento predictivo, mantenimiento de subestaciones y trabaja en el departamento técnico de Logitech. Por favor, le pido un aplauso. Vamos a hacer el cambio. Gracias. A ver, hola. Muy bien. Sí, ya está. Bien. Bueno, señores, muy buenas noches. Como tal lo anunció el ingeniero Darwin Padilla, mi nombre es Ángel Santiago, yo trabajo en la empresa Logitech, una empresa ya de instrumentación eléctrica con prácticamente 30 años en el mercado, suministrando equipos tanto eléctricos, portátiles para campo, laboratorio. Y dentro de la rama de la ingeniería eléctrica, la parte de instrumentación también es como una especialidad, ¿no es cierto? Porque es como si un médico tiene sus herramientas para poder diagnosticar a las personas, nosotros los electricistas también podemos tener nuestros instrumentos para poder decir si esta instalación está en buena condición o está en mala condición, ¿no es cierto? Bien, vamos a hablar un tema muy importante. Bueno, primero agradecemos al ingeniero la invitación y agradecemos también a todos los presentes. Vamos a aprender un poco y a recordar algunos conceptos sobre, digamos, lo que es la seguridad eléctrica y los elementos de protección personal. Bien, entonces iniciamos con unos objetivos, ¿no? El objetivo o los objetivos principales de esta charla en general es reducir el impacto, como dice, negativo que tiene para la salud de los trabajadores del sector eléctrico la exposición a riesgos que pueden derivar en accidentes de trabajo y o enfermedades profesionales, y promover el uso racional y efectivo de los elementos de protección personal en los lugares de trabajo, ¿no es cierto? Ahí lo explicaba el ingeniero antes, por ejemplo, el ejemplo de los guantes, ¿no? No se trata solamente de que ya compro guantes clase 0, clase 00, guantes clase 1, no, también tengo que saber la medida del guante, de la mano de los trabajadores. Para eso existen tallas 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, ¿no es cierto? Tallas de guantes, tallas de los sobreguantes, ¿no? Entonces, eso de ahí se tiene que seguir y se tiene que cumplir. Dentro, digamos, de los equipos de protección personal, principalmente podemos mencionar lo que dijimos, los guantes dieléctricos. Luego están los detectores de tensión, las pértigas de maniobra, los aterramientos temporarios o las puestas a tierra temporarios, y por ahí también de repente más que todo para trabajos en líneas energizadas, los andamios, ¿no? Pero digamos, estos dentro de la parte eléctrica es lo que desarrollamos nosotros más, ¿no? Y muchos de estos de acá se encuentran dentro de las 5 reglas de oro en la electricidad, ¿no es cierto? Todos los electricistas sabemos cuáles son las 5 reglas de oro, ¿no? A ver si repasamos. El primero es desconectar. El segundo es asegurar o bloquear. El tercero viene a ser revelar. El cuarto, aterrar. Y el quinto, señalizar, ¿no? Esas son las 5 reglas de oro que todo electricista debemos de cumplir, ¿no? Eso es siempre recordarlo y nunca debemos olvidar, ¿no? A todos los electricistas que trabajamos en la parte, en todo el sector, ¿no? Bien, los guantes dieléctricos, ¿no? La resistencia del cuerpo humano está definida aproximadamente en unos 1000 ohmios, ¿no? En el aumento de resistencia, protección contra choque,
Aumentar la resistencia, que es lo que hace la protección contra choques eléctricos. Los guantes aislantes, de acuerdo al nivel de tensión del circuito a trabajar, son definidos de acuerdo a normativas, ya sean normativas ASTM o normativas IEC, ¿no es cierto?, que son las dos normas internacionales que hablan sobre, digamos, la fabricación y las pruebas dieléctricas que se tienen que realizar a los guantes. Luego, también, esta normativa define las clases de los guantes que existen, ¿no es cierto?, desde la clase 00 hasta la clase 4. A veces en la empresa, en Logitech, nos llaman y nos dicen, oye, no sé si tienes guantes para trabajar en 60 kV. Guantes para trabajar en 60 kV. Hay personas que desconocen el tema, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la máxima clase, que fabrican, ¿no?, que se fabrica a nivel mundial, es de la clase 4. Es como tensión de prueba, la clase 4 pasa a 40 kV en alterna, ¿no es cierto? Pero como tensión de utilización máximo se puede utilizar hasta 36 kV, ¿no es cierto? La clase 00, ¿no?, hablamos de baja tensión, 500 voltios, clase 0 hasta 1000, clase 1, clase 2, clase 3, por ejemplo, hasta 26.000 voltios, ¿no es cierto? Es la tensión máxima de utilización, como dice acá, la tensión máxima de servicio, ¿no es cierto? La clase 2 hasta 17.000 y la clase 1 hasta 7.500 voltios. Otra cosa viene a ser las tensiones de prueba. Las tensiones de prueba. Bien, también, como ven acá, hay una imagen en donde se puede visualizar también cómo es que se toma la medida de la palma de cada trabajador. Y de esa manera definir también cuánto sería la medida del guante, ¿no es cierto?, de acuerdo a la medida de su mano. ¿Cuándo se debe utilizar los guantes?, ¿no? En todo tipo de maniobra que implique, ¿qué cosa? Un riesgo eléctrico, ¿no es cierto? Por ejemplo, apertura y cierre de cutouts. Necesitamos realizar esa maniobra con los guantes. Si bien es cierto, en la apertura, cierre de cutouts yo utilizo las pértigas, y obviamente las pértigas prácticamente es todo un material dieléctrico, ¿no es cierto? Pero yo necesito aumentar esa resistencia, necesito estar aislado totalmente, ¿no es cierto? Entonces por eso utilizo también mis guantes dieléctricos. Apertura y cierre de seccionadores de potencia, revelado de tensión, una tarea también, ¿no?, que está dentro de las 5 reglas de oro de la electricidad. Necesito los guantes para hacer el revelado de tensión. Instalación de aterramientos temporarios, descargado de líneas, perfilado de aisladores, mediciones en alta tensión, etcétera, ¿no? Para todo tipo de maniobra que implique un riesgo eléctrico, entonces yo tengo que utilizar mis guantes dieléctricos. Bien. Existen en el mundo dos clases de guantes normalmente, ¿no? Que son los guantes de látex y los guantes de caucho, o los guantes de goma, se dice, los de caucho y los de látex. ¿Cuáles las grandes diferencias entre estos dos tipos de materiales de guantes? Los guantes de látex, ¿cuáles son las ventajas que tiene este guante, no? Primero es el menor costo que tiene. Aproximadamente un guante de látex versus un guante de caucho cuesta en relación de 3 a 1, ¿no? Esto quiere decir no sé, si un guante de baja tensión de látex está costando, pues, no sé, será pues $20, el otro está costando $60, algo así, ¿no? Más o menos, esa es la relación. Fácil visualización de la suciedad. Normalmente son colores claros, ¿no? Un color crema, ¿no? Un color blanco, color amarillo, que es el clásico color que tienen los guantes de látex. Y las desventajas de este guante de látex, ¿cuál es? Se deterioran por rayos ultravioleta y el ozono, ¿no? La vida que tienen este tipo de guantes es corta, es baja, y son más rígidos, ¿no? Obviamente, a mayor clase los guantes, las capas de los guantes con lo que está hecho ese material, el caucho, o sea, el látex, va aumentando. Por lo tanto, imagínense un guante clase 4 de látex, es mucho más rígido, ¿no? Por lo tanto, es un poco más tedioso para el trabajador maniobrar ese tipo de guantes. En cambio, el guante de caucho, la ventaja es que es para todo uso y tiene alta resistencia a los rayos ultravioleta y al ozono, ¿no es cierto? Especialmente para ver los trabajadores que realizan maniobras o trabajos externos, ¿no? Donde los rayos del sol pues están a pleno y podrían dañar los guantes con el paso del tiempo. Y la ventaja también que tienen estos guantes de caucho es que su vida es larga,
¿no? Obviamente siempre hay que conservarlos como debería ser, que más adelante vamos a ver. Y la única desventaja del guante de caucho es el costo, ¿no? El costo que tiene, es la única desventaja. Bueno, y son mucho más flexibles, de hecho, que los guantes de látex. Bien, allá sí. Inspección. La prueba de aire es una prueba de rutina que se debería hacer siempre que se tenga que realizar, ¿no? un trabajo. Antes de realizar ese trabajo, agarro y yo tengo que hacer una inspección con un inflador de guantes. Si es que no tengo un inflador de guantes, también se puede realizar manualmente, doblando el guante y presionándolo, ¿no es cierto? Y visualizar si es que por ahí existe algún tipo de grieta, un agujero, donde esté fugando aire, ¿no es cierto? Es como un globo, así decirlo, ¿no? Inspeccionar que no tenga rasgaduras, cortes, agujeros, abrasiones. Y también se tiene que, como ven acá en la imagen, ¿no? A veces la gran ventaja de los guantes bicolor, porque a veces solamente existen o hay también en el mercado guantes de color negro, la gran ventaja de los guantes bicolor es que cuando yo estiro el guante, tal y como ven en la imagen, y veo la parte interna que está superponiéndose, o ya estoy visualizando, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en este guante la parte interna es roja. Si yo lo estiro y veo que ya estoy visualizando la parte interna, entonces eso quiere decir de que ese guante ya está muy gastado, ¿no? Preferible o bien lo descarto o en todo caso lo someto a una prueba eléctrica, porque ya la capa o el material, el caucho, ya está muy desgastado por el uso, ¿no es cierto? Y así como hago de esa manera, también es recomendable voltear los guantes y también realizar la misma maniobra. Pasamos. A ver. Ya no hay flechita, pero con esta avanza. Ya, perfecto. Retrocede y este hundidito es puntero. Ya, listo, gracias. Inspección, por ejemplo, ¿no? Examinar grietas por ultravioleta. Miren lo que puede ocasionar cuando se somete bastante el guante al ultravioleta, ¿no? Este tipo de rajaduras que hay, ¿no es cierto? Y acá examinar rajaduras y cortes, bueno, en este caso, ¿no? Estos cortes que puede ocasionar el ozono, donde obviamente aquí ya este material o este guante ya no debería utilizarse, ¿no? Porque ya se está visualizando la parte interna. En este caso, este es un guante bicolor, negro en la parte externa, amarillo por la parte interna, ¿no? Esto ya no debería utilizarse ya. Recomendaciones. Si voy a hacer yo un trabajo de, no sé, apertura, cierre ecutado, revelado, ¿no? Ese tipo de trabajos, no solamente tengo que utilizar el guante dieléctrico, ¿no? Sino tengo que utilizar también el sobreguante, ¿no es cierto? Este sobreguante. Y los sobreguantes normalmente son de cuero. ¿Cuál es la función del sobreguante? La función del sobreguante es proteger mecánicamente, ¿no es cierto?, el guante de caucho, ¿no es cierto? Entonces, no puedo realizar yo los trabajos solamente con el guante de caucho, sino protegerlo con el guante de cuero. Y es más, también existe el guante de hilo, ¿no? Porque a veces suda mucho la mano y el guante de hilo lo mantiene fresco, ¿cierto? Entonces, se tiene que utilizar de todas maneras. Hay guantes de cuero tanto para lo que es baja tensión y también para lo que es media tensión, ¿no? Existen estos guantes de acá. Conservar siempre los guantes en su forma natural y no se tiene que doblar. Yo he visto a veces también que agarran los guantes, terminan y ¡pac! Se lo ponen en el bolsillo de atrás y todo está doblado, pero no debería hacerse esa maniobra. Para eso existen sus estuches o en todo caso sus cajitas donde vienen los guantes y se tienen que conservar así, de esa manera a largo su vida útil. Y evitar exposición por tiempo prolongado a la luz del sol y para prevenir daños por ultravioleta, ¿ya? Por ejemplo, miren esta imagen de acá, ¿no? Cuando ha sido sometido este guante o le ha caído grasas, aceites, solventes, entonces, obviamente este guante ya queda totalmente descartado, perdón. Este es un estuche con el que se suministra los guantes, ¿no? Obviamente esto es un opcional. Viene el guante y si se desea también se puede adquirir el estuche, ¿no? Es un estuche en lona altamente reforzado.
Entonces eso evita que el guante se deteriore. Termino de realizar mis trabajos y lo guardo y lo conservo. También existen algún tipo como dice acá, de limpiadores, ¿no? De componentes químicos para limpiar los guantes. Pero es un poco complicado traerlos estos de fábrica. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que tener un permiso bastante especial para poder traer este tipo de componentes. Pero, normalmente, si el guante está bien conservado, si el guante es bien utilizado, y es más, y es sometido también a las pruebas eléctricas, que según normativas, nosotros sabemos que los guantes cada cuánto se tienen que probar dieléctricamente, cada 6 meses, 2 veces al año, ¿no es cierto? Así están las normativas ACTM sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, 2 veces al año se tienen que probar o cada 6 meses, y luego de eso, de someterlos al nivel de tensión, por ejemplo, un guante clase 3 le someto a 30 kb, tengo que también de repente hacerles su mantenimiento, un lavado, y hay todo un procedimiento, ¿no? Nosotros en Logitech también podemos realizar la prueba dieléctrica a todos los guantes, ¿no? Hacemos la prueba dieléctrica y obviamente si es que no pasa la prueba, ¿no? Está en nuestra certificación que nosotros cortamos uno de los dedos del guante. ¿Por qué? Porque no podemos entregar el guante tal y como está si es que no ha pasado la prueba, porque eso involucra un riesgo al trabajador. Entonces ya eso, las empresas que van y hacen la prueba con nosotros están avisados, ¿no? Si es que no pasa la prueba, se corta uno de los dedos. Ese guante ya está descartado. Bien. Esta es la prueba que nosotros realizamos, ¿no? Según las normativas ASTM F496, ¿no? Esta es la prueba dieléctrica a los guantes. Entonces, la única forma de probar dieléctricamente a los guantes, y que siempre se ha utilizado esta forma, es someterlos en un recipiente con agua, ¿no es cierto? Es un recipiente con agua en donde el agua está acá en la parte externa del recipiente y también se llena en la parte interna del guante. ¿Ok? Se le somete, por acá ingresa obviamente un electrodo, y acá en el recipiente también existe otro electrodo. Entonces ahí se le somete a nivel de tensión, ¿no? Si es un clase 2, a 20 kb. Y nosotros con un equipo que es un HiPod que tenemos en alterna, se somete a nivel de tensión y se mide la corriente de fuga. Esa es la gran ventaja de probarlo en alterna, ¿no es cierto? Porque también existen equipos de prueba en continua. En alterna la ventaja es: inyecto a nivel de tensión y tengo corriente de fuga. Normalmente la corriente de fuga máxima, según la normativa ACTM, es para guantes ya en uso, creo que está entre 22 a 24 miliamperios máximo, ¿no? De corriente de fuga. Okay. En cambio, si es que se prueban con DC, con continua, ¿no es cierto? De hecho, los equipos son más portátiles, tienen menos potencia, pero ahí solamente te dice que el guante tiene que ser sometido a un nivel de tensión. Me parece que un clase 2 creo que se somete a 30 kb, por ejemplo, para las normas IS, y tiene que, bueno, por un mínimo de 1 minuto, máximo 3 minutos, y tiene que ser capaz de soportar el nivel de tensión sin que llegue a la perforación, ¿no es cierto? Pero no te dice: este es el máximo valor de corriente de fuga. No, esa es la gran diferencia entre las pruebas en DC y en AC. En AC tenemos los valores en miliamperios, en DC no tenemos los valores de corrientes de fuga, solamente que soporte la tensión de prueba. ¿Ya? Bien, entonces nosotros realizamos esas pruebas. No sé si tienen algunas consultas. Vamos a pasar ahora a lo que son los detectores de tensión, que viene a ser el revelado, ¿no? El revelado ya, el revelado viene a ser, ¿qué número de las reglas de oro? Viene a ser el A3, ¿no es cierto? Entonces la 3. Ok, vamos a ver ahora los detectores de tensión, que son otros instrumentos también de seguridad, que para todo electricista es bastante útil, ¿no es cierto? Una vez que nosotros hemos desconectado la instalación, una vez que hemos asegurado, hemos bloqueado la instalación, ¿no? Nosotros agarramos y revelamos, ¿no? Ok, existen reveladores de baja tensión, de media tensión, de alta tensión y muy alta tensión, ¿no es cierto? Van desde los 220 voltios hasta los 500.000, ¿no es cierto? Hasta más inclusive, ¿ya? Entonces, los reveladores de tensión, especialmente de media tensión, se utilizan ¿con qué? ¿Con guantes? ¿Con la mano? ¿O con qué los utilizamos los reveladores de tensión?
lo utilizamos con pértigas, tal y como está acá, ¿no es cierto? Tal vez los reveladores de baja tensión, obviamente si estoy con mi guante de baja tensión, estoy con mi sobreguante, ¿no? Y son así tipo lapicerito, ¿no? Yo los puedo acercar y me va a indicar si es que está energizado o no el circuito, ¿no? Pero ya en media tensión tengo que aislarme totalmente y por eso utilizo la pértiga. Y estas pértigas vamos a ver más adelante que tienen este terminal, que normalmente es el universal, y que se acopla justamente con el terminal universal de los detectores de tensión. En los detectores de tensión existen dos tipos: los detectores de tensión por contacto y los detectores de tensión por aproximación, ¿ya? Los detectores de tensión por contacto son los únicos que son normados. Existe una normativa para los detectores de tensión por contacto, que es la IEC, si mal no recuerdo es la 61230, algo así, pero el detector de tensión por contacto cumple esta normativa. Y cuando ustedes vean un detector de tensión por contacto van a visualizar que el rango de tensión siempre va a estar entre 3 a 1 o máximo 3.5 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Si el nivel de tensión mínimo que puede revelar ese equipo es de 10 kV, entonces el máximo rango va a ser 35 kV. ¿No es cierto? Más o menos esa es la relación, y esa relación está normada. No puede revelar desde 10 kV hasta 100, digamos, un revelador de tensión por contacto, ¿no? ¿Ya? Y obviamente estos reveladores de tensión por contacto tienen un electrodo, y este electrodo necesita hacer un contacto, ¿no? Necesito hacer un contacto con la pértiga, hago un contacto al conductor, a la parte activa, y me va a indicar que obviamente no debe haber tensión para yo poder realizar el siguiente paso, ¿no es cierto?, que sería aterrar. Estos reveladores de tensión por contacto tienen una señal sonora y una señal luminosa. También tienen un botón de prueba. Antes de yo colocar el revelador en mi pértiga y hacer mi maniobra de revelado, tengo que comprobar de que el revelador esté funcionando correctamente. Presiono el botón de prueba y se va a encender los LEDs, ¿no? Se va a encender los LEDs y también el sonido. El sonido tiene que ser lo más alto posible, ¿no es cierto? Está estandarizado más o menos hasta unos 80 decibeles máximo, ¿no es cierto? Porque a veces las instalaciones también son lejadas o están a una altura, y entonces tiene que ser ese sonido para que me pueda permitir escuchar. Entonces este es el revelador de tensión por contacto. A diferencia del revelador de tensión por aproximación, no necesita realizar un contacto, obviamente, con la parte activa, sino solamente un acercamiento, ¿no? Pero para este tipo de reveladores de tensión no hay una normativa específica todavía, no hay una normativa, ¿no? Sino que estos estos reveladores sí pueden llegar a rangos tanto un mínimo, por ejemplo, en baja tensión, que puede ser 220 voltios, y hasta un máximo, pues, no sé, de 500.000 voltios, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí no hay una restricción en cuanto a rango inferior o superior, sino existen equipos que, por ejemplo, en esta marca que nosotros representamos, que es Terex, hay un revelador que va desde 1 kV hasta 138 kV, y hay otro tipo que va desde 1 kV a 138, y con otro selector puedo cambiar de rango desde 138 hasta 800 kV, ¿no es cierto? Son dos tipos. De igual manera, estos reveladores de tensión, tanto el de aproximación como contacto, tienen un botón de prueba, ¿no? Y los botones de prueba permiten verificar el estado de la batería y el correcto funcionamiento del equipo, ¿ya? Entonces, procedimiento de utilización de los detectores de tensión. Primero, retirar el equipo de su caja de transporte. Se tiene que verificar que la línea a probar se encuentra dentro del rango de medición del equipo. Obviamente, si es que estoy en una instalación de 22.9, ¿no es cierto?, no voy a utilizar, pues, un revelador que solamente me llega hasta 5 kV, ¿no? Tengo que utilizar un revelador adecuado, que esté dentro, que respete ese rango, ¿no? De repente un revelador que llegue hasta 50 kV, bacán, ¿no? Si tengo un rango de 25 a 50 kV o de, no sé, de 15 a 30 kV, entonces bien, ese lo puedo utilizar para una instalación de 22.9. Pulsar el botón de prueba del equipo siempre antes de iniciar, y montar el instrumento en la pértiga, siempre se tiene que montar acá, y acercar el equipo hasta que este indique la presencia de tensión, si es que hubiera, ¿no? Aquí está, este es un botón de prueba, y estos son los LEDs que encienden y da la alarma sonora y luminosa.
Bueno, luego, una vez terminado de hablar sobre los reveladores, detectores de tensión, vamos a ver sobre las pértigas de maniobra, ¿no? ¿Sí? Sí, una consulta. Sí. A mí una vez me sucedió en una empresa en la que hubo un incidente debido a que un trabajador hizo todo el procedimiento normal del trabajo. Habían dos celdas, una celda es la que tenía que intervenir, la otra no. Hizo todo el procedimiento de pe a pa, lo llamaron de la empresa, salió, el que lo acompañaba no estaba en ese momento mirando cuando él salió, y cuando regresó se fue a la celda que no era y provocó una falla. Entonces en ese momento estaba pensando, hay manera o existe en el mercado, o quizás como proyecto de innovación, que en los cascos hayan reveladores de proximidad para que el técnico escuche el pitido cuando se va a la celda que no es? Claro que sí. Sí, muy buena su pregunta, ingeniero, porque no es eso de ahí nos piden muchas empresas, y es más, nosotros hasta hace unos, será pues 3 años atrás, esta marca Terex fabricaba los reveladores de tensión para casco, y iban del rango desde 220 hasta 36 kV, y se colocaba con una liguita y quedaba bien adosado al casco. Pero ¿qué sucede? La verdad, no sé muy bien, tal vez nuestro gerente comercial puede saber mejor, pero el problema creo que es que lo sacaron de producción. No entendemos el motivo del por qué, pero sí, existen reveladores de tensión para casco. O si no, también hay reveladores de tensión inclusive que se cuelgan como un collarcito, ¿no? Y se quedan ahí colgados en el pecho. O sea, sí existe, ¿no? Y sí sería bueno que también nosotros buscáramos esa alternativa. Por ahí estamos, creo que hay una marca HD Electric americana que fabrica, pero no para cascos, sino así tipo collarcito para colgárselo, y sí, pues no, eso ayudaría bastante. Me estoy acercando, al toque te da la alarma, oye, cuidado, ¿no? Ese circuito está energizado. Sí hay. Bien. Bueno, pértigas de maniobra. ¿Cuál es la finalidad de uso de las pértigas? ¿No? La finalidad es garantizar la distancia de seguridad y aislamiento en las instalaciones, en todas las horas de trabajo, ¿no? ¿Qué normativas cumplen? Las ASTM y también las IEC, ¿no es cierto? Bien. Las pértigas también, como cumplen estas normativas, también se pueden clasificar por el tipo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipos de pértigas tenemos? En cuanto a la clasificación, tenemos las famosas pértigas telescópicas, que se utilizan también bastante. ¿Para qué más se utilizan? ¿Para qué tipos de trabajo en la parte eléctrica se utilizan? Se utilizan más, por ejemplo, para lo que es apertura, cierre, cutouts, ¿no? Seccionamiento, y también para lo que es el revelado. Se utilizan bastante para eso, ¿no? Para eso las pértigas telescópicas. ¿Por qué se les dice telescópicas? Porque un cuerpo se introduce dentro del otro, y obviamente también se van estirando hasta llegar a la longitud deseada. Existen pértigas telescópicas desde los 2 cuerpos hasta los 9 cuerpos. Una de 9 cuerpos está llegando inclusive hasta 12 metros. ¿No? A veces hay empresas que quieren hacer el revelado o el seccionamiento, no necesariamente subiendo hacia el poste, sino desde abajo. Entonces ya compran las pértigas, las telescópicas, con la mayor longitud posible, ¿no es cierto? Bien, estas pértigas se traban mediante un botón, que es el botón de traba, ¿no es cierto? Y de las pértigas telescópicas, si bien es cierto, a ver, vamos a ver si por acá. Si bien es cierto, todos los cuerpos son de material de fibra de vidrio, que es un material dieléctrico y que cumplen las normativas, ¿no es cierto? La sección punta, que es esta que se diferencia y está en color, digamos, fosforescente, es la más importante, es la que lleva el aislamiento más importante de todo el conjunto de la pértiga. Pero eso sí, ¿no es cierto? En fábrica todos los cuerpos pasan y son sometidos a que las normativas IEC y las normativas ASTM dicen que cada 30 centímetros las pértigas tienen que ser capaces de soportar 100 kV, ¿no es cierto? Esa es la prueba dieléctrica que se les hace a las pértigas, ¿ya? Cada 30 centímetros soportar 100 kV.
Entonces, recuerden que la parte punta, esta de acá, es la parte más importante y la que lleva el aislamiento total. Como dice, punta sólida y rellena de espuma de poliuretano, ¿no? Esta es la sección punta, es la parte rígida, es la que lleva la espuma de poliuretano. ¿Qué es lo que permite? ¿Cuál es la ventaja de las pértigas con espuma de poliuretano? Es evitar que penetre humedad a las pértigas, porque todas las demás secciones son huecas. ¿No ves que se tiene que introducir un cuerpo dentro del otro? La única rígida es esta de acá y todo lo demás son huecas. Y se utiliza para, bueno, operaciones en posición vertical o con ligero ángulo y poco peso. Bien. Otra de las pértigas que existen en el mercado son las embonables o las seccionables, en donde ya no un cuerpo se introduce dentro del otro o se saca, ¿no? Sino un cuerpo se coloca encima del otro. Entonces acá hablamos de una sección base, unas secciones intermedias, que en el caso de nuestra marca pueden ser hasta 3 o 4 secciones intermedias, y una sección punta, ¿no es cierto? Estas pértigas son pértigas rígidas. Yo lo puedo utilizar para todo tipo de maniobra, ¿no? Inclusive es mucho mejor, por su rigidez y por su gran estabilidad, es utilizarla en las puestas a tierra temporales, ¿no es cierto? Las pértigas, estas son las recomendadas, ¿no? No es que esté prohibido, pero las pértigas, por ejemplo, las telescópicas, no son tan recomendables utilizar en una puesta a tierra temporal, porque las puestas a tierra temporal hay que saber maniobrarlas si tienen un peso, ¿no? Es un conductor de cobre, las mordazas. Entonces, si yo voy a maniobrar con una pértiga telescópica, hasta inclusive yo podría deteriorarla, o hasta inclusive se podría partir tal vez, ¿no? Por el peso. Entonces, estas son las pértigas más recomendables. ¿Por qué? Porque son rígidas. Todos los cuerpos vienen rellenos de espuma de poliuretano, y si comparan la capa de la fibra de vidrio entre esta pértiga y las pértigas telescópicas, esta de acá es mucho más gruesa, ¿ya? Es mucho más gruesa. Tienen también botones de traba, y recuerden que un cuerpo se coloca encima del otro. Pértigas embonables o pértigas seccionables con terminal universal. También cumplen las normativas ASTM o las IEC. Luego tenemos otras pértigas también, utilizadas también para todo tipo de trabajo, ¿no? Que son las pértigas que se les dice las tipo escopeta, las tipo shotgun, o otros les dicen pértiga de gancho retráctil, ¿no? Porque la maniobra se hace con un gatillo que tiene en esta parte de la pértiga. Esta, por ejemplo, es una plegable. Es una maniobra que se hace con un gatillo, y agarro, y por ejemplo para las mordazas en los aterramientos que tienen el vástago tipo HAL, se acopla perfectamente, ¿no es cierto? Ya no voy a necesitar ningún tipo de cabezal de maniobra ni nada, ¿no? Con esta pértiga se acopla al HAL y puedo realizar las maniobras, ¿no? De ajustar, desajustar, colocar la puesta a tierra temporal. Entonces esta es otra pértiga, también es rígida, válida también para trabajar, para hacer, no sé, seccionamientos, para hacer revelado, ¿no? Para hacer también las puestas a tierra temporales, para maniobrar. Excelente esta pértiga también, ¿no? Porque es rígida. Esto también siempre lo presentamos en nuestras charlas que hacemos de seguridad, ¿no? En las empresas, que este es el bastón de salvamento. Recuerdo que el ingeniero Darwin Padilla, cuando estaba hablando al comienzo, habló de un capítulo del Chavo, ¿no es cierto? Y creo que todos hemos visto ese capítulo en donde el Chavo empieza a electrocutarse, de ahí viene otro, lo agarra y empieza a electrocutarse, y así, ¿no? Obviamente, si es que alguien se está electrocutando, yo no voy a ir y agarrarlo, ¿no? Porque me electrocutaría yo también, ¿no es cierto? Entonces, para eso existe el bastón de salvamento, ¿no es cierto? Entonces, nosotros consideramos que todas las cuadrillas que trabajan con tensión, todas las cuadrillas deberían tener por lo menos un bastón de salvamento dentro de sus equipos de protección. Si tienen su revelador, si tienen sus pértigas, sus guantes, también debería haber un bastón de salvamento. Y este bastón de salvamento es un bastón también hecho del mismo material que las pértigas, fibra de vidrio. Por lo tanto, cumple las normativas ASTM y IEC, y cumple también con esto, ¿no? Con esto de acá, 100 kb cada 30 centímetros, que son las pruebas dieléctricas que se les hace a este tipo de bastón. Entonces es muy importante, parece el símbolo de una integral, ¿no es cierto? Entonces hay una parte de mayor diámetro
para rescatar y jalar de esta parte del dorso, o si no también esta parte de menor diámetro para las zonas, ¿no? Para las otras zonas del cuerpo. Entonces nosotros vemos que esta es una herramienta también muy importante para lo que es la seguridad eléctrica. Mantenimiento y almacenaje de las pértigas. Nosotros también, así como hacemos mantenimiento y pruebas dieléctricas a los guantes, también podemos hacer las pruebas y mantenimiento de las pértigas, ¿no es cierto? Bien, no es que nosotros agarremos y sometamos a la pértiga 100 kV cada 30 centímetros, sino se hace con un equipo bastante portátil, que es como un librito abierto. Y como ven, el personal está con sus guantes y ese librito se va colocando y ese equipo se va colocando en todo el cuerpo de la pértiga, ¿ya? Y ese se llama, es el probador de pértigas. Ese probador de pértigas le da una indicación en la zona verde de que la pértiga está ok, ese cuerpo de la pértiga o ese tramo, o si no en la zona roja de que está desaprobado, porque tal vez ha penetrado humedad, está demasiado sucio, ¿no? Y con esto de acá, como una prueba de rutina, se debería utilizar siempre también para ver el estado de la pértiga. Ya, este es el probador de pértigas que nosotros también tenemos. Bueno, otro tema que tenemos, que vamos a desarrollar, son las puestas a tierra temporales, ¿no? De este tema existe inclusive, tenemos una charla dedicada a lo que son las puestas a tierra temporales. Me puedo pasar acá 2 horas hablándoles de pura puesta a tierra temporal, normativas internacionales y todo. Pero ahora hemos reducido un poco por el tiempo que tenemos y vamos a hablar, ¿no?, sobre este tema importante también. El objetivo de una puesta a tierra temporal es la seguridad del personal. Dentro de las 5 reglas de oro es el paso número 4, ¿no es cierto? Aterrar. Bien, si es que no existen los seccionadores a tierra, entonces tenemos que colocar los aterramientos temporales, exactamente. Entonces, ¿cómo cumple este objetivo de la seguridad de todo el personal? Limitando la corriente en caso de energización accidental. ¿Cuándo puede aparecer energización accidental? Los famosos errores de maniobra, ¿no es cierto? No he terminado el trabajo, pero ¡pum!, me energizaron la línea. Entonces una puesta a tierra temporal me puede salvar, ¿no? Está despejando a tierra una posible corriente de cortocircuito. Contacto accidental con líneas energizadas adyacentes. Descargas atmosféricas. Tal vez las descargas atmosféricas no están en la zona de trabajo donde yo estoy haciendo, ¿no?, donde yo estoy haciendo mis trabajos de mantenimiento, sino están distantes. Existe una descarga y hay un retorno por ahí, entonces tengo que aterrar. Tensiones inducidas, tal vez un cruce, una línea de media tensión en 10 kV, por ahí cruza otra de 220, 500 kV, puede estar induciendo un nivel de voltaje a pesar de que la línea de media tensión está desenergizada. Y fuentes de alimentaciones de terceros, también puede suceder eso, ¿no? Se va la luz, pero sin embargo hay una pequeña industria que conecta su grupo electrógeno. Hay un retorno, puede energizar la línea también, entonces ahí tengo que colocar, por eso mi puesta a tierra temporal es muy importante. Características básicas: conducir la máxima corriente de cortocircuito en el tiempo necesario de actuación del sistema de protección. ¿Okay? Conducir las corrientes eléctricas inducidas desde del estado permanente de circuito y soportar esfuerzos creados o mecánicos creados por las corrientes de cortocircuito y ser práctico y funcional. Tiene que ser capaz también de soportar los esfuerzos electrodinámicos, porque cuando viene una corriente de cortocircuito no es que se va a quedar estático la puesta a tierra temporal, sino va a ser un chicotazo, ¿no es cierto? Entonces también tiene que ser capaz de soportar esos esfuerzos electrodinámicos. Y esto también es bien importante, no ser práctico y funcional. Hay muchas empresas que se quejan a veces porque mi puesta a tierra pesa demasiado, ¿no? ¿Por qué no me dan con un calibre menor, ¿no? Si nosotros trabajamos así. Cuidado, ¿no? Ojo, no se trata de que desde el punto de vista de comodidad de la persona. Acá hablamos de un tema de seguridad, y si es que se ha especificado la puesta a tierra con un calibre, digamos, de 95 milímetros cuadrados, es porque justamente las corrientes de cortocircuito en ese punto, en ese sistema, superan los 30 kiloamperios. Entonces para eso necesitamos un calibre de 95 milímetros cuadrados mínimo, y eso está normado, ¿no? Sobre todo en las normativas americanas, que viene a ser la ASTM F855, que habla sobre las puestas a tierra temporales. ¿Okay? La gran ventaja de la normativa ASTM es que te dice, ok, si tienes este calibre de conductor, entonces tu corriente de cortocircuito máxima
ya sea en 15 ciclos o en 30 ciclos de despeje de falla, es tal, ¿no? Las normativas europeas no te dicen, ¿no? Simplemente te dice que la corriente de cortocircuito máxima, de acuerdo al calibre de tu conductor, lo tiene que definir el fabricante, no la normativa, ¿no? Entonces es una gran ventaja trabajar con las normas americanas. Datos para especificación. Existen todos estos datos para especificación, pero dentro de todos estos hay uno que ya lo hemos mencionado y es el más importante para especificar una buena puesta a tierra temporal, y el cual me va a definir inclusive el calibre del conductor, ¿no es cierto? ¿Cuál creen que sea de todos estos? ¿Qué parámetro? Por ahí escuché, ¿no? Es cierto, la corriente máxima de cortocircuito. Yo sé que es bien complicado cuando nos llaman y decimos ¿cuál es la corriente máxima de cortocircuito en el punto donde van a instalar? Es difícil, no nos dan ese dato. Entonces muchas veces lo que hacemos es, bueno, de acuerdo, nos dicen, no, quiero un aterramiento para 10 kV, para 22.9, ¿no? Entonces ya nosotros, como ya tenemos años en este tema, entonces ya más o menos sabemos qué calibre utilizar. Pero al comienzo lo que siempre, y si es que nos falta datos, tenemos que ir al diagrama unifilar nomás y ver más o menos cuál es la potencia de cortocircuito, ¿no? Cuál es el nivel de tensión, ¿no? Si es que tuviera de repente, si es que no es potencia de cortocircuito, ver la impedancia de cortocircuito, simplemente hacer un despeje y ver y calcular cuánto es la corriente de cortocircuito al final y ver el calibre del conductor adecuado, ¿no es cierto? Bien. Componentes y características. Tenemos las mordazas de línea, ¿ya? Las mordazas que van arriba. Estas mordazas que son de material de aleación de aluminio. Pueden ser vástago tipo ojal, hay otros fabricantes que lo hacen tipo bayoneta, pero el ajuste que hace este de acá es con tornillo. No sé si ustedes alguna vez han trabajado también con este otro tipo de mordazas, que son las mordazas, las autoclam se dice, o de enganche por resorte, ¿no es cierto? Hay unas grandes diferencias entre estos dos tipos de mordazas, pero eso ya puede ser discutido en otro momento, pero lo más importante es que acá, dentro de estos dos tipos de ajuste por tornillo, de enganche automático, esta es la más ventajosa y es la que está normado inclusive por las ASTM. Si ustedes ven el compendio de normas ASTM, solamente existe este tipo de mordazas, más estas no. Es más, hay algunas empresas acá en el país ya han migrado, porque tenían este tipo de mordazas, de enganche automático autoclamp, porque eran más fáciles y más rápidas de colocarlas. Han migrado a este tipo, ¿por qué? Porque estas son mucho más seguras. Luego están las mordazas que van a tierra, ¿no es cierto? Estas mordazas que van a tierra, obviamente, tengo mis guantes, mi sobreguante, esas son las únicas que puedo colocarlo tal vez con la mano, ¿no es cierto? Porque es el primer punto, yo no puedo colocar primero arriba, en la parte activa, no. Mi puesta a tierra temporal va desde abajo, primero tierra, ¿no es cierto? Es por eso que estas vienen con una llavecita tipo mariposa o si no, con una llave tipo T, para que lo pueda colocar, ¿no es cierto? Primero ahí. Y después ya con la pértiga y todo, elevo las mordazas que van arriba. El conductor también está normado en la ASTM F855. Y el conductor puede ser, la chaqueta del conductor puede ser negro, puede ser amarillo o puede ser transparente. Es un conductor multihilos de cobre trenzado, ¿para qué? Para que nos dé para que le dé la flexibilidad a la puesta a tierra temporal, ¿no? Que es lo que se quiere. Entonces, ¿por qué creen o cuál de esos colores sería el más ventajoso? ¿El amarillo, el negro o el transparente? El transparente, ¿por qué? ¿Qué es lo que me permite? Me permite visualizar, inspeccionar el estado de los hilos de cobre, ¿no es cierto? Esa es entonces la gran ventaja de utilizar el conductor transparente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que yo veo que el conductor, o por el uso mismo de la puesta a tierra temporal, no sé, ha penetrado, ha sufrido una grieta, penetra humedad, ¿no? Se está contaminando, entonces tengo que darle su mantenimiento, someterle a una prueba eléctrica, tal vez de repente ya está deteriorado, o por un jalón los hilos de cobre se han soltado, entonces hay que inspeccionar, y esa es la gran ventaja que me da la funda, ¿no? Que puede ser PVC, hay otros fabricantes que fabrican en silicona, pero bastante utilizado es el PVC. Y la varilla de aterramiento, cuando no se tiene un punto de conexión a tierra, entonces utilizo la varilla de aterramiento, ¿no es cierto? A veces los postes de bajada, los postes de media tensión,
tienen un punto de conexión de tierra arriba, entonces una puesta a tierra temporal puede tener una cola para conectarlo ahí nada más, ¿no? Una cola de 3 metros, 4 metros, se conecta ahí práctico. Acá en Lima sí se utiliza bastante eso, pero en provincia no, los postes de media tensión no tienen una bajada o un punto de acceso para conectarlo directamente a tierra, entonces se tiene que colocar la varilla y ya las colas, hablamos pues de 12 metros, 13 metros, ¿no? De longitud, para conectarlo acá en la varilla de puesta a tierra, que es una varilla tipo Copperware, longitudes entre 800 y 1500 milímetros. Nosotros suministramos de 1200 milímetros. Secuencia de instalación. Primero, antes de colocar una puesta a tierra temporal, me voy al tercer punto de las 5 reglas de oro, que es el revelado, ¿no es cierto? Revelo primero. Compruebo que no hay tensión en el sistema y conecto mi puesta a tierra temporal. Primero, el punto de conexión a tierra, ¿no es cierto? Primero el punto de conexión a tierra. Luego, con ayuda de la pértiga, voy elevando cada una de las mordazas que van a la parte activa, ¿no? Al conductor, ¿no? Siempre con la ayuda, como dice la pértiga, procediendo como en el trabajo en líneas energizadas, elevar cada conjunto o puente para conectarlo en la fase respectiva, fase R, fase S, fase T. Finalmente están los 3 conductores, ¿no? Las 3 fases están aterradas y, como dice acá en amarillo, un circuito solamente podrá ser considerado desenergizado después de estar debidamente aterrado. Y es más, ¿no? Yo diría después de haber cumplido las 5 reglas de oro. Una vez que esté señalizado toda mi área de trabajo, tanto en forma vertical como horizontal, entonces ahí recién mi circuito lo considero como desenergizado y puedo ya realizar mis trabajos de mantenimiento. Existen diversas configuraciones de puesta a tierra temporal, diversas, dentro de las cuales tenemos los aterramientos que son con bajada directa, aterramiento temporario con bajada directa, o aterramiento temporario con punto intermedio. Y para esto existe una explicación, ¿no es cierto? En nuestro país no se estila utilizar esto de acá, pero en otros países sí. Por ejemplo, en Brasil se utiliza bastante esto de acá. ¿Por qué? Vamos a explicarlo mediante un circuito, ¿no es cierto? Si bien es cierto, ¿no? Un aterramiento con bajada directa, si nosotros definimos que la persona va a estar, ¿no? Ahí arriba en el poste, tenemos la resistencia del hombre, la resistencia del puente o del jumper y tenemos la resistencia de tierra, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué pasaría si es que existe una energización accidental, una corriente de cortocircuito? Si nosotros no conocemos en qué condición está esa puesta a tierra, no conocemos, no sabemos, ¿no? ¿Qué tal? Tiene un valor de resistencia alto. Entre este punto y este punto hay una caída de tensión. Y esa caída de tensión obviamente va a estar en paralelo con el hombre, que puede ser considerable y puede hacerle daño, ¿no es cierto? Bien, entonces, el aterramiento con bajada directa, toma en cuenta la condición de la tierra de ese punto, ¿no? De esa instalación. Si está en malas condiciones, hay que tener mucho cuidado. Pero cuando se hace ya con punto intermedio, entonces simplemente el hombre va a estar limitado. Si es que hubiera una energización accidental, una corriente de cortocircuito, solamente va a estar limitado por la caída de tensión del puente, del jumper, ¿no? Entonces hablamos de valores muy bajos de voltaje que simplemente no le va a pasar nada a la persona y tampoco no me va a importar la condición de la puesta a tierra, ¿no es cierto? Entonces, ya desde hace muchos años nosotros venimos impulsando un poco más este tema de la puesta a tierra temporal con punto intermedio, pero todavía digamos que no se establece acá en nuestro país. Bueno, otro tipo de configuraciones que existe son los unipolares, en donde puedo hacer un puente entre RS, otro puente entre ST, y de cualquiera de los 3, la bajada a tierra. Luego está para subestación, en donde son también 3 tiras, 3 tramos, donde cada uno tiene su mordaza de tierra y su mordaza para línea. Hay otros que son tipo trifurcación, les dicen, tripolar o tipo pulpo, también se le llama este tipo de aterramiento, que no tanto se estila para red aérea, sino más que todo para celdas, ¿no? De media tensión. Se estila más que todo para eso, ¿ya? Esta es la configuración que es con las mordazas de enganche automático, que son 2 puentes y una bajada, ¿no es cierto? Este también es otro tipo,
Hay otro que es para red de media tensión, que es con trapecio de elevación. Otro que tenemos es también con punto intermedio, y nosotros le decimos con seguridad aumentada, ¿no es cierto? Porque ya hemos visto que es mucho más ventajoso que el aterramiento con bajada directa. Hay otras empresas que quieren que el aterramiento tenga sus pértigas fijas, más que todo por cuestiones de visualización, ¿no? A veces lo instalan aguas abajo y quieren darse cuenta de que ahí hay un aterramiento, una puesta a tierra temporal, y como las pértigas son anaranjadas, fosforescentes, entonces bueno, pueden visualizarlas correctamente. Y hay otro que es para puntos fijos, ¿no? Puntos fijos en la instalación, en las celdas, también son bastante utilizados para camiones grúa, etcétera, ¿no? Para todo tipo de configuración, la puesta a tierra temporal. Posicionamiento: si es que yo voy a hacer un trabajo en este punto, tengo que colocar una puesta a tierra en todo punto donde posiblemente haya retorno, ¿no es cierto? Entonces, si estoy haciendo acá mi trabajo, tengo que colocar una puesta a tierra acá y otra puesta a tierra acá. Cuando el circuito es con derivación y tengo que hacer un trabajo acá, acá o acá, fíjense que puedo colocar inclusive hasta 3 puestas a tierra temporales. Normalmente la puesta a tierra temporal, por norma, se tiene que utilizar o se tiene que colocar lo más cercano posible al lugar de trabajo, ¿no es cierto? Acá son unas pruebas antes de una falla, por ejemplo, en laboratorio. Son pruebas de cortocircuito, son pruebas reales, ¿ya? Son pruebas reales sometidas a una corriente de cortocircuito, un tipo de mordaza que va a la línea y otra que va a tierra. Y cuando son sometidas a una corriente de cortocircuito, acá hay una tira, acá hay otra tira y acá hay otra tira para las 3 fases. Creo que no está el video, pero fíjense cómo quedan, ¿no? Obviamente, si es que yo estoy haciendo mis trabajos y veo que el aterramiento está de esta manera, yo ya no puedo utilizar esa puesta a tierra temporal y queda totalmente descartado. Fíjense cómo está la chaqueta y cómo están los hilos de cobre. Eso ya no se utiliza, ya no lo puedo utilizar, ¿no es cierto? Para la verificación, criterios para verificación del funcionamiento de una puesta a tierra temporal: verificar el estado de las mordazas, verificar el estado de los cables, las uniones y los ajustes, desechar cualquier aterramiento que haya pasado una falla, ¿no? Eso es lo más práctico, ¿no? Si es que ya el aterramiento cumplió su función, despejó una corriente de cortocircuito, mejor ya no lo tomo en cuenta. Realizar una prueba con un equipo probador de aterramientos. Aquí en nuestro país no hay ningún laboratorio certificado, acreditado, como quieran llamarlo, que donde yo lleve mis puestas a tierra temporales y les sometan pues a una prueba de cortocircuito, ¿no? 10 kiloamperios, 20 kiloamperios, 30 kiloamperios, no hay en nuestro país. Entonces, si no existe eso, existen también los equipos probadores de puestas a tierra temporales, y las puestas a tierra temporales normalmente deberíamos probarlas una vez al año. Muchas empresas eléctricas no lo hacen. ¿Existe un equipo? Sí, existe un equipo. ¿Cuál es la función de este equipo? ¿Qué es lo que hace? Este equipo lo que hace es inyectar un nivel de corriente, medir una caída de tensión y al final me va a dar el valor de la resistencia de todo el conjunto de puesta a tierra temporal, ¿ya? Y esos valores de resistencia están normados en las tablas de la norma ASTM F2249. En esta norma existen pruebas en DC y pruebas en AC, ¿no? El equipo que utilizamos es una prueba en DC, ¿no? Entonces, esta normativa habla sobre las puestas a tierra temporales ya en servicio, cuál es el mantenimiento y cuáles son las pruebas que se le pueden hacer. Si no tengo cómo probarlas con cortocircuito, que no es muy poco probable, imposible, entonces utilizo este equipo, es mucho mejor. De esa manera sé cómo está la continuidad, cómo están los ajustes, ¿no? Si es que en realidad esa puesta a tierra temporal me va a proteger o no. Bueno, recuerden, estamos ahorita en un evento de seguridad, ¿no? Y siempre recuerden que no solamente, bueno, creo que se trata, de hecho que sí, no se trata de cumplir las reglas de oro, pero recuerden que siempre en casa hay alguien que nos espera, ¿no? Entonces, siempre cumplan con todas las disposiciones, con toda la reglamentación y bueno, de esa manera nosotros y todo creo que el sector eléctrico vamos a evitar accidentes, ¿no?
Bueno, señores, muchas gracias. Espero que esta charla haya servido y haya refrescado un poquito los conocimientos para cada uno de todos nosotros. Y ya será hasta una próxima. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, tal vez. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Nadie. Anímense, pues yo tengo como 10 preguntas. No broma. A ver, esta pregunta es para el auditorio. A ver, ¿cuántos de ustedes han usado una pértiga escopeta? Levanten la mano. ¿Cuántos han usado una pértiga escopeta? Ya, este es grave. Acá han visto pruebas que se hacen a pértigas. La pértiga escopeta tiene una característica muy especial. En el cuerpo de la pértiga hay metal. Cuando se hace la prueba del comprobador, con el comprobador para ver el estado de aislamiento de la pértiga, lo que se hace es que se somete a una tensión en DC muy alta. Entonces, si tú metes un metal al equipo, lo que vas a provocar es un corto, vas a quemar el equipo. Por lo tanto, la escopeta no se puede verificar dieléctricamente en toda su longitud. Y es una herramienta que se usa para aterramientos en circuitos de alta tensión, media tensión. Y yo soy la empresa y les entrego una escopeta y les digo, vayan y aterren. ¿Lo van a hacer sabiendo que no se puede comprobar? Ahora, acá viene el truco. El aislamiento de las pértigas te garantiza 100 kilovoltios por cada 30 centímetros. Si tú estás trabajando en una red de 10.000 y tu pértiga escopeta tiene un cuerpo donde no hay metal que más o menos mide, ¿cuánto mide? ¿40 centímetros, 50 centímetros? ¿Cuál? La parte que no tiene metal, ¿cuánto mide? Es así. Sí, es pequeño. Sí, es Son unos pequeño. 40 centímetros. Pero digamos que es más de 30. Y tú cuando usas las manos para sujetar la pértiga, está en ese rango de 30 centímetros. Si en ese rango de 30 centímetros te garantizo 100.000 voltios, ¿es un peligro que entres a 10.000? Ahí no hay problema, no pasa nada. No pasa nada. Pero el detalle es, a ver, pongamos que en la norma peruana escriban, si la pértiga no está comprobada en toda su longitud, no pasa la prueba. Entonces un prevencionista que no conoce lo que es herramientas, te saca la escopeta del almacén y pierdes la herramienta por un desconocimiento técnico o por falta de conocimiento de lo que es aplicar una norma como debe ser. Por eso es importante que estas charlas se hagan para que los detalles ocultos que se dan a veces, que quedan ahí tras bambalinas, los vayan conociendo antes de que los conozcan en el campo y no tengan cómo discutir técnicamente con una persona que no es especialista en electricidad un tema como el aislamiento. Digamos, en electricidad las cosas que nosotros nos enseñan desde que entramos al primer semestre, creo que es la disque ley de Ohm, que es una ley modificada, pero no es la verdadera ley de Ohm. B igual y por R no es la ley de Ohm para la mayoría que creen que esa es la ley de Ohm. Pero lo primero que nos enseñan es aislamiento, voltaje y corriente. Entonces, en las herramientas lo mínimo que tienen que saber es para qué sirven esas cosas. Después hay otros detalles más, por ejemplo, en los temas de aterramientos para cumplir las 5 reglas de oro. ¿Ustedes creen que las 5 reglas de oro se aplican igual en generación, minería, distribución y transmisión? No es el mismo orden, pero se usan las 5 reglas de oro. En transmisión, las 5 reglas de oro REP lo tiene como 14 pasos. Pero son las 5 reglas de oro, pero en 14 pasos, no son 5 pasos. Entonces, dependiendo de a qué sector vayan, las 5 reglas de oro lo van a encontrar como las 8 reglas de oro, 10 reglas de oro, 14 reglas de oro, 20 reglas de oro. Pero en esencia son las 5 actividades, pero en diferente secuencia. Eso también tienen que documentarse, existe. En temas, por ejemplo, que se habló bastante de lo que es guantes. Por ejemplo, la norma te dice cómo probar el guante. ¿Qué pasa si viene un prevencionista que solamente ha estudiado, a ver, pongámosle una carrera X, ingeniería ambiental, por decir, y no llevó cursos de electricidad, pero es prevencionista de seguridad, y encuentra un puntito de perforación a 1 centímetro del borde del guante? ¿El guante es retirado o no por norma del campo? La norma dice que ese guante sirve, porque la faja que te da el guante de 15 centímetros desde el borde es solo para tracción mecánica, no es para función dieléctrica.
Pero el guante está hecho del mismo material en todo su Toda la proporción. longitud. Por lo tanto, no tiene por qué salir fuera de campo ese guante. Porque donde va a trabajar el personal es en esta parte, no es en esta parte. Entonces también hay vacíos a veces, incluso en los procedimientos internos de algunas empresas, por una mala interpretación de una norma de prueba, de uso y mantenimiento y de cuidado. Una consulta, para lavar los guantes yo usaba jabón neutro. Neutro, sí. Ya, ahí no tenía problema, ¿no es cierto? No, ¿O había otro mejor? No, nosotros utilizamos el jabón neutro o agua tibia para lavarlos por dentro, por fuera, Ya. y secarlos, no normal. Les comento una experiencia. Una vez mandé a un joven que era técnico electricista. Vamos a lavar todos los guantes del área. Necesito que me traiga jabón neutro. Ya listo. Se fue a la tienda. Ustedes saben que el pH va de 0 a 14. ¿Cuál es neutro? ¿El 0 o el 7? Ustedes lo saben porque han estudiado química en el primer semestre o se acuerdan del colegio. Pero a veces hay gente que no se acuerda. El neutro debe ser el 0, porque neutro es 0. Me trajo 0. Entonces, hasta esas cositas pasan cuando uno hace mantenimiento. La frecuencia de lavado de guantes, hay empresas que deciden lavarlos una vez al año. Hay empresas que los lavan una vez al mes. Y ya es un tema de seguridad interna. Yo lavaba los guantes una vez a la semana, pero porque trabajaba en TCT. Pero una empresa que labora en media tensión debería mínimamente siquiera limpiarlos una vez al mes e inspeccionarlos en forma diaria. Pero a veces esos procedimientos quitan tiempo cuando una cuadrilla tiene que salir al campo apurada a las 6 de la mañana y tienes 40 vehículos estacionados. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para hacer la inspección? Bótalos y que lo revisen afuera. Y si está fallado, se regresan. Y si ya están en camino. Entonces hay cositas que tienen que ser ordenadas en lo que son los procedimientos de trabajo. Las empresas son libres de poner los procedimientos que quieran, pero tiene que haber un tema de criterio, de sentido común. Nosotros vamos a organizar mesas redondas con temas específicos de EPPs para que vengan representantes de empresas, fabricantes y proveedores y den su experiencia y opinión sobre cómo debe ser el cuidado, almacenamiento y uso de un EPP. Y en función de eso vamos a tratar de sacar documentos que lleguen a incluso ser carácter de norma para que los procedimientos que están por debajo, jerárquicamente hablando, desde el punto de vista legal, contemplen esos cuidados a fin de proteger a la persona. A ver, ¿qué otras preguntas más tenía? Tenía de las pértigas, de los guantes, de la escopeta. A ver, una pregunta para el público. ¿Cuántas propiedades físicas, mecánicas debe cumplir una pértiga? ¿O cómo seleccionas una pértiga en función de su uso? De eso también vamos a hacer un tema más adelante. Hay pértigas que tienen una gran capacidad mecánica de resistencia a la compresión, a la torsión, y eso depende de en qué lo vas a usar. Por ejemplo, utilizar pértigas telescópicas, como han visto, es muy malo para colocar aterramientos, porque una telescópica que tiene un cuerpo vacío, que es hueca, no te va a soportar una puesta a tierra que pesa, qué sé yo, 20 kilos. Y si vas a colocar una puesta a tierra que tiene 500 kilovoltios, es imposible. Se usan escopetas de 4 cuerpos y aún así no es sencillo. Entonces, deben conocer la utilidad de la herramienta, a qué esfuerzos mecánicos se va a someter para usarlas correctamente. Les comento, no existen normas para verificar mecánicamente las pértigas, solo dieléctricamente. Por lo tanto, si tienes una pértiga fallada mecánicamente y ese día que sale la utilizas, ese día te tocó. Entonces tienen que tener claros incluso conceptos mecánicos a pesar de que laboran en el sector eléctrico. Es muy importante esos conceptos, transmítanlo a la gente que labora con ustedes para que lo tomen como tema de interés, lo estudien y pregunten a los expertos que están acá presentes, que son los grandes conocedores porque los han usado, los han probado, los conocen. Usen el conocimiento de las empresas para su beneficio desde el punto de vista de la seguridad, para que se cuiden. Recuerden que el espíritu de estas charlas es la seguridad. Lo que queremos es que ustedes salgan de acá con grandes conocimientos, los compartan y cuiden a su gente. Ángel, muchas gracias por esta presentación, me ha encantado, ingeniero. A ver, muchas gracias por estar presente. Un aplauso por favor para ellos.
Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué dice? Anuncia tú. Bueno, finalmente quería anunciar que a partir del mes de abril en Logitech cada 2 meses vamos a hacer unas charlas de seguridad. Entonces a todos los interesados pueden visitarnos en Facebook en Logitech, y ahí seguramente les vamos a enviar mayor información. Así que a partir del mes de abril cada 2 meses vamos a estar haciendo ese tipo de charlas. Listo, eso es todo. Gracias. Buenas tardes, ante todo agradecer su asistencia, agradecer al colegio que siempre nos considera para volcar estos temas que son muy interesantes y que felizmente en el país cada vez más se está tomando conciencia de la cultura de seguridad. Reiterarle la invitación del ingeniero Santiago, en el sentido que a partir de abril cada 2 meses vamos a hacer una charla en Logitech, ¿no? Tenemos una sala de conferencias pequeña, una cantidad de 25 personas, pero si fueran más podemos habilitar también el 4º piso, que podemos entrar hasta 50 personas incluso. Ahí van a tener estos temas en forma más amplia, todos son igualmente interesantes e importantes. A mí particularmente me gusta mucho el tema de aterramientos temporarios, donde lo que ha expuesto el ingeniero Santiago es lo que da el tiempo acá, pero hay mucho por ver ahí, hay mucho por ver y hay mucho por conocer. Desafortunadamente a veces no se le toma el peso que esto tiene, pero nosotros seguimos porfiadamente, por ejemplo, presentando lo que le hemos llamado el aterramiento temporario con seguridad aumentada, que es lo máximo en seguridad en aterramientos temporarios, que se utiliza no solamente en los países más, digamos, de mayor nivel de seguridad, como son Brasil, Argentina, Colombia. Prácticamente un gran porcentaje de aterramientos temporarios son con esta configuración, Estados Unidos por supuesto. Y nada más, disculpen porque ha habido una descoordinación, no se han traído las muestras, no se han traído los merchandising, nos hemos perdido una gran oportunidad, pero eso será motivo para que nos visiten en Logitech, a 2 cuadras de lo que era del Nor y en él. Y nada más, gracias una vez más, estamos a la orden no solamente en estos temas, sino todos aquellos que se refieren a mediciones, pruebas dieléctricas y otros tipos de pruebas de muchos de las máquinas, equipos, herramientas, instalaciones eléctricas. Cubrimos una amplia gama y este año cumplimos 30 años. Muchas gracias, buenas noches, gracias Darwin, gracias José. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estimados, se le agradece al ingeniero Ángel Santiago Gutiérrez por la ponencia impartida el día de hoy. Y en reconocimiento, el capítulo de Ingeniería Eléctrica se le hará un presente reconocimiento a cargo del ingeniero José Zapata. Allá. Ingeniero, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. A usted. Gracias. Además, se hace un llamado al ingeniero Abel Ruiz Águila para hacer entrega de un presente a cargo del ingeniero José Zapata. Gracias, ingeniero. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias. Bueno, estimados, se les hace un llamado para que puedan degustar de un coffee break auspiciado por la empresa Logitech. Por favor, muchas gracias.